Muy buenas tardes, mi nombre es Jessy Díaz y a continuación les presentaré una charla que es el resultado de 2 años de la maestría en estudios de jazz con perfil en canto que recién he concluido en la Escuela de Música de la Universidad Estatal de Georgia. Estas 3 preguntas motivaron mi interés hacia el jazz. Dado que Cuba es un gran exponente del género y de sus diferentes expresiones, siempre quise conocer a profundidad qué es el jazz, cómo se maneja dentro de la academia y particularmente qué es un vocalista de jazz. En primer lugar, jazz se traduce en improvisación, gran sentido del ritmo, conocimiento profundo de la armonía y todo esto es aceptado, pero al haber cursado la maestría ha complementado mi concepto de jazz como un arte determinado por la escucha activa, por tanto la colaboración entre músicos donde la creatividad juega un papel fundamental y es la llave que conduce a la singularidad de cada intérprete. Sin dudas, elasticidad, peculiaridad, libertad son otros términos también acertadamente asociados al jazz. En cuanto al jazz y la academia, mi experiencia ha sido muy enriquecedora porque a través de clases como pedagogía del jazz, improvisación en el jazz, teoría del jazz, arreglos en el jazz, historia del jazz y el jazz y los negocios, he llegado a conocer códigos propios del lenguaje. He podido analizar partituras musicales con herramientas que tal vez conocía pero que no sabía cómo nombrarlas. O simplemente he podido insertarme dentro de un discurso compartiendo códigos con otros músicos. La tercera pregunta, ¿qué es un vocalista de jazz? Prefiero dejarla abierta. Solo decirles que este estudio reúne los nombres de todos esos vocalistas que me ayudaron a entender cómo insertarme como cantante en este grandioso mundo. Reúno los nombres de aquellos que han sido significativos en mi aprendizaje y que deseo lo sean en el aprendizaje de cualquier músico interesado en adentrarse en el mundo del jazz vocal. Louis Armstrong está considerado el músico que inicia la tradición. Sin dudas, su timbre único, su registro vocal reducido, su elasticidad y su peculiar fraseo al abordar una melodía son extensiones de su ejecución de la trompeta. En este primer estadio, su improvisación se basa en la paráfrasis, además de la utilización de inflexiones vocales y recursos tímbricos que van más allá de la mera exposición de un tema, además del uso que él hace del tono hablado, que también aporta gran riqueza a su interpretación. En el caso de Jack T. Garden, también estamos frente a un instrumentista de viento que incursiona en el canto y quiere traducir su ejecución del trombón a su expresión vocal. Este fue un cantante que conoció a fondo el negro espiritual, el blues, los cantos de trabajo, todos antecedentes del jazz, y por lo tanto él utilizaba todos estos recursos propios de esas expresiones en su discurso. Nuevamente, Jack T. Garden tenía un timbre de voz ronco, un tono totalmente desenfadado, y por lo tanto, cuando entregaba una canción al público, todo este background se dejaba sentir y lo hacía extremadamente peculiar, extremadamente único. Por su parte, Jimmy Rushing se distinguió por ser uno de los primeros en utilizar la síncopa y el contratiempo en su discurso vocal. Él también interpretaba blues y es considerado un cantante definitivo para entender el swing vocal. Su paso por la orquesta de Count Basie tributó a su estilo, ya que su arte no era más que la traducción del espíritu de la banda de Count Basie. En un balance entre el tono fuerte pero sensible, Jimmy Rushing lograba una inigualable entrega de cada canción. La mención de Frank Sinatra y Nat King Cole se hace necesaria. Ambos lograron colocarse en el mundo comercial a través del jazz, como pocos en su tiempo. Frank Sinatra, por su parte, sentó un estilo interpretativo copiado por muchos. Los tan mencionados crooners o aquellos cantantes típicamente masculinos que interpretaban canciones sentimentales con un tono vocal suave, grave, íntimo. En este sentido es preciso mencionar a Bing Crosby, Billy Eckstine, Barry White, Dean Martin, Johnny Hartman, entre otros. Por su parte, Nat King Cole fue también un excepcional pianista, con una dicción y una claridad vocal exquisitas, que con su tono calmado y el correcto balance de su voz y el resto de la banda, logró cautivar a la audiencia de su tiempo. Él fue uno de los primeros artistas afroamericanos en tener su propio programa de radio. Él en sí mismo personifica el estilo vocal refinado, contrastado por un gran sentido del swing. Hasta este momento se puede apreciar la variedad de características que definen a un vocalista de jazz, lo cual se ve enriquecido con Dizzy Gillespie y Mel Tormé. Luego de Louis Armstrong, Dizzy Gillespie constituye el próximo escalón
en el desarrollo del scatting o improvisación vocal con sílabas no necesariamente relacionadas entre sí. La expresión escogida para interpretar su jazz fue el bebop. Él tenía una perfecta representación tanto en su voz como en su trompeta. Umbrella Man es la única pieza digna de mencionar, dado que es una muestra invaluable del desarrollo estilístico experimentado por el jazz desde Louis Armstrong, del swing, hasta llegar a Dizzy Gillespie, uno de los máximos exponentes del bebop. Dizzy Gillespie es otro ejemplo de cómo el vocalista de jazz ha de lograr un estilo único y acertado desde la originalidad de su interpretación. El hecho de diferenciarse surge de la necesidad constante de nuevas maneras de hacer, además del conocimiento profundo de la tradición musical. En este mismo sentido, Mel Tormé representa la versatilidad del vocalista. Él está considerado uno de los más grandes cantantes de jazz y pop de su tiempo, quien además tocaba el piano, herramienta que nutría su interpretación y le aportaba mayor libertad melódica a su discurso. Su virtuosismo al improvisar es el resultado de un gran dominio técnico de su instrumento, la voz, y un conocimiento vasto de la armonía. Su musicalidad le permitió adaptarse a los más disímiles formatos instrumentales e interpretar excepcionalmente el más diverso repertorio. Se hace preciso mencionar a dos grandes del jazz vocal masculino. Ambos resumen la tradición anterior con peculiares estilos de interpretación. Hay un elemento importante en el vocalista de jazz, que es además intrínseco a todo músico de género. La voz fue el primer instrumento, y el resto de ellos, saxofón, trompeta, trombón, constantemente intentan imitarla. Pero a su vez, el cantante de jazz no pierde de vista la necesidad de mostrarse tan flexible y tan bien equipado técnicamente como cualquier instrumento de viento. De aquí que ambos, Ojja Rawls y Bobby McFerrin, representen el más alto y estilizado nivel de virtuosismo alcanzado en el jazz vocal. Cada interpretación es un ejercicio de experimentación con la voz, con el cuerpo, con lo conocido y con lo no tan conocido. Cada canción se nutre de la creatividad y lo efímero que representa la improvisación, la libertad vocal en la más elevada expresión. La razón por la cual esta presentación se inició con los vocalistas masculinos está relacionada a la cualidad misma de la sociedad en que el jazz emerge, donde fueron los hombres los primeros en ser asociados con el género, aunque sin dudas muchas mujeres iniciaron su labor antes o paralelamente a ellos. Bessie Smith fue una cantante norteamericana de blues, vaudeville, que aunque particularmente no interpretaba jazz, lo que se dice swing, representaba un antecedente, dado que su interpretación encierra muchos de los códigos luego asimilados por el género. Su importancia radica en el éxito alcanzado. Como mujer afro-norteamericana logró colocarse en la preferencia del público de su tiempo. Su voz vivifica el dolor de la esclavitud y además se escucha el deje de sus antecesores en sus inflexiones vocales y en su discurso musical en general. Por su parte, Connie Boswell se distinguió por su fraseo peculiar, además por integrar una de las primeras agrupaciones vocales femeninas, donde las mujeres se encargaban de realizar los arreglos, The Boswell Sisters. Junto a sus hermanas, desarrollaron un estilo vocal centrado en la importancia del trío en sí, pero el respeto hacia la individualidad de cada una. Una vez más, el repertorio interpretado se caracterizaba por la variedad estilística, donde el jazz sobresalía y se integraba armónicamente a otros géneros. Sin dudas, Anita O'Day representa otro eslabón significativo en la historia del jazz vocal. A diferencia de Connie Boswell, de voz más aguda, timbre más claro, ligaduras de fraseo, Anita O'Day utiliza frases cortas, donde destaca su gran sentido del ritmo, con una dicción impecable, con matices dinámicos muy pronunciados dentro de una misma frase o de una sección a otra. Su elasticidad es ilimitada cuando se refiere a transformaciones melódicas. Peggy Lee representa lo que Mel Tormé como cantante masculino del jazz, estrella del pop y el jazz, compositora muy vinculada al medio cinematográfico que popularizó la música de películas como La Dama y El Vagabundo. Como algo notable, Peggy Lee fue una de esas cantantes que disfrutaba involucrarse en los procesos de producción musical. Además fue una letrista muy reconocida en su tiempo y gustaba de colaborar con los arreglos de sus temas. Por su parte, Carmen McRae se inició como pianista y decide incursionar en el canto por situaciones de la vida cotidiana. Muchas de las cantantes femeninas de los años 30, 40, 50 del siglo XX estaban asociadas a famosas orquestas. Tal es el caso de Blossom Dearie, quien formó parte de la agrupación de Woody Herman, además de integrar varios grupos vocales que le sirvieron de base para crear el suyo propio. Ella también solía acompañarse a sí misma al cantar. Su voz se destaca por la claridad y aunque tenía una voz pequeña,
sabía interpretar los temas con gran originalidad y aprovechando totalmente todos los recursos a su alcance. Más allá de las diferencias del instrumento en sí, Dinah Washington, Betty Carter y Nina Simone se distinguen por el particular acercamiento a la improvisación y el dominio total de su aparato vocal. Recursos diversos, con aceptaciones o negaciones, emisiones del sonido más cercano a lo gutural, en el caso de Nina, alargamiento casi excesivo de las frases y rejuego con las melodías, Betty, y por supuesto, un vibrato único e inconfundible, Dinah, son los elementos básicos que aseguraron su paso a la historia del jazz como vocalistas del más elevado nivel técnico expresivo. Ya ha llegado el momento más anhelado de esta presentación. La influencia que Billie, Ella y Sarah han dejado en muchos vocalistas, femeninos o masculinos, es inmesurable. Cada uno de sus discursos resume la quinta esencia del jazz vocal. Billie Holiday, con un timbre cargado de emotividad, dolor, tragedia. Ella, con su versatilidad de repertorio y su virtuoso scatting. Sarah, con su extenso registro vocal, capaz de combinar lo cómico con lo trágico. Más allá de las canciones, todas ellas llegaron a la fama por la grandeza de cada una de sus voces, por el respeto a la voz como instrumento digno de integrarse y narrar cualquier discurso musical sin limitar el uso de todas las herramientas a su alcance. Un pequeño acercamiento a ciertos grupos vocales se hace necesario. El primero de ellos, Lambert, Hendrix y Ross, sin dudas. El vocalís es una expresión vocal que requiere un alto nivel de virtuosismo. Por lo tanto, el hecho de que Jon Hendricks, Annie Ross y Dave Lambert hayan decidido poner texto a complejos solos instrumentales de su tiempo y a su vez incorporar las más diversas armonías en sus arreglos, son factores que hacen del vocalís una expresión que trasciende el tiempo, una herramienta de estudio, una herramienta indispensable para el aprendizaje y comprensión del jazz vocal. Como una continuidad de esta expresión, y además de Lambert, Hendrix y Ross, se hace necesaria la mención de Manhattan Transfer, New York Voices y Tay-6, agrupaciones que desde un frente común, el jazz, proponen un nuevo discurso enriquecido por las nuevas exigencias de la contemporaneidad. La tradición del jazz vocal encuentra su continuidad en artistas de hoy. Desde las generaciones más longevas hasta las más jóvenes, el jazz vocal no se detiene. En cada uno de estos artistas, lo más importante es la integración y el espíritu de colaboración, donde la creatividad y la escucha activa siguen siendo bandera. Nuevamente, este breve acercamiento reúne a todos los vocalistas que de una forma u otra han servido para mi comprensión y aprendizaje del jazz vocal. Posiblemente faltaron muchos por mencionar, pero dado que es una herramienta enfocada en el principiante y su necesidad de escuchar activamente, en el futuro este acercamiento sufrirá muchas adiciones, modificaciones, sugerencias, todo en pos del jazz vocal. Este repertorio es solo el inicio de un largo e interesante camino. Es solo una primera motivación a la búsqueda y al continuo crecimiento que ha de experimentar cada músico y en particular el vocalista de jazz. Cada tema mencionado es un ejercicio de aprendizaje que en la voz de Billie, Ella, Sarah, Carmen, Nat King Cole, Mel Torme y tantos otros permitirá a los futuros vocalistas entender la importancia de conocer a profundidad su instrumento. Muchas gracias.